Un extraterrestre reveló la verdad sobre nuestra evolución. No es lo que creíamos. Durante 30 años, la vida de Richard Coleman giró alrededor de una certeza. La historia de la vida puede leerse en huesos, en genes, en capas de sedimento. Esa certeza no era solo profesional, era su oración laica, su método y su refugio. Profesor de biología evolutiva en una universidad estatal, había convertido en lección lo que para muchos era misterio: la lenta maquinaria del cambio, la selección, el azar acumulando complejidad. Sus estudiantes lo respetaban por su claridad, sus colegas por su rigor. En seminarios y congresos, Richard condenaba con precisión cualquier atisbo teleológico. La palabra alma en su boca sonaba a metáfora, no a entidad. El verano en que todo comenzó a resquebrajarse no prometía cambios. La ciudad estaba bañada por noches de calor pálido y un viento que olía a pino y humo distante. Richard todavía corregía exámenes hasta altas horas. Sara, su hija, tenía 22 años, estudiaba artes plásticas y vivía en un departamento a media hora. Eran una familia de conversaciones medidas y silencios largos, no por frialdad, sino por esa manera que tienen las personas que comparten mucho y esperan poco. Fue una tarde de lluvia intermitente cuando la vida pareció partirse en dos. Un camión perdió tracción en una curva de la carretera que sube hacia el viejo mirador, y la motocicleta que conducía Sara fue arrojada contra la barrera. Lo que sucedió después pudo haber sido una secuencia idéntica a otras tragedias: luces azules, voces que llamaban, el olor penetrante de la gasolina. Pero hubo algo más. Cuando los paramédicos la sacaron, cuando la colocaron en la camilla y aplicaron protocolos, Sara ya no solo era una paciente inconsciente. Había vuelto con una narración que no encajaba en los formularios de triage ni en las notas de los médicos. Contó que había atravesado una sala de luz y que allí había visto fragmentos de su vida, pero en un orden que no correspondía a la memoria ordinaria. Que había encontrado a alguien que no hablaba con sonidos, sino con imágenes y sensaciones. Que había visto una figura alta que no parecía humana, rodeada de líneas de luz dorada. Dijo, con la calma inquietante de quien relata un sueño preciso, que antes de despertar vio un lugar que describió con colores y una disposición de objetos que no coincidían con la casa donde había crecido, pero sí con un detalle que nadie le habría podido contar: un pequeño medallón de latón con las iniciales LJ incrustadas en el interior, que ella recordó haber visto al cruzar una sala durante aquella luz. Un medallón que, al día siguiente, la policía encontró adherido al guardabarros del camión que la golpeó con exactamente esas iniciales, perteneciente a la abuela del conductor. Para un científico como Richard, la narración de su hija era una anomalía que exigía ser registrada, explorada, explicada. No fue la primera vez que escuchó algo que desafiaba su esquema mental. A lo largo de su carrera había tomado nota de testimonios extraños, de pacientes con lucidez terminal que describían encuentros, de relatos de memorias que parecían no tener origen biológico. Pero había barreras claras. La anécdota no es evidencia. La memoria es maleable. La sugestión puede fabricar lo que parece verídico. Aún así, algo en la voz tranquila de Sara, en la congruencia de pequeños detalles que coincidían con reportes oficiales y con el hallazgo físico, abrió en Richard una grieta que la metodología no alcanzaba a sellar. Esa grieta, al principio, fue secreta. No la mostró en conferencias ni en las clases magistrales donde desmontaba analogía tras analogía sobre selección natural. Por las noches, sin embargo, los libros de la mesa junto a su cama cambiaron. A los volúmenes de paleontología y genética se sumaron textos sobre experiencias cercanas a la muerte, monografías sobre plasticidad cerebral y compilaciones de casos de recuerdos de vidas previas compiladas por investigadores como Ian Stevenson. Leía con la misma disciplina con que antes leía Huxley o Meyer, anotando márgenes, subrayando hipótesis. En voz baja, frente a la estufa, repetía a veces una comparación que encontró en un artículo. Si el cerebro es una radio, ¿qué se escucha cuando el receptor está dañado o es reemplazado? Algunos sugieren estática, otros sostienen que, en ocasiones, se recibe una transmisión que no parece originarse en la radio misma. La actitud de Richard cambió más por rigor que por fe. Si había anomalías consistentes, merecían un registro.
Comenzó a coleccionar testimonios, a revisar expedientes con cautela, a hablar con médicos que habían observado lucidez e información que los pacientes no podían haber conocido. Mantuvo distancias. Cuando discutía con colegas, se mostraba escéptico de su propio asombro. Con el paso de las semanas, sin embargo, el peso de lo que su hija había relatado se mezcló con otra cosa. La sensación de que, detrás de la proliferación de datos fragmentarios, existía una hipótesis que no había sabido formular hasta entonces. En la universidad, la presencia de Richard era la de siempre. Clases llenas, diapositivas con árboles filogenéticos, debates sobre el registro fósil del Cámbrico. Pero sus argumentos comenzaron a mostrar nuevas notas. En un seminario, frente a estudiantes que insistían en una interpretación cerrada de la evolución, pronunció una frase que provocó murmullos. La evolución explica la forma del cuerpo, no siempre explica la causa de la experiencia que ocupa ese cuerpo. No fue una declaración dogmática, sino una invitación a replantear los límites de las preguntas científicas. Amanda, una de sus estudiantes brillantes, tomó la idea con ardor y la discusión se expandió por los pasillos. Dr. Stevens, su colega y escéptico declarado, la rechazó con cortesía habitual, recordándole a Richard que una apertura metodológica no implica abandonar estándares empíricos. El conflicto íntimo de Richard se sostuvo en dos fuerzas. Por un lado, la exigencia de no dejarse llevar por anécdotas. Por otro, la convicción de que la acumulación de casos con rasgos verificables exigía una respuesta conceptual que el marco teórico vigente no ofrecía fácilmente. Empezó a hablar con especialistas en neurología, a leer sobre plasticidad sin caer en aforismos. Descubrió que el cerebro no es una caja cerrada, sino una interfaz, y que algunos fenómenos, lucidez terminal, recuerdos espontáneos sin raíz aparente, sincronías improbables, aparecían como pistas en un paisaje mucho más complejo que la mera historia de mutaciones y presiones selectivas. Una noche de septiembre, con la investigación en su cuaderno y el cansancio en la nuca, Richard decidió conducir hasta la casa de Sarah. No sabía por qué lo hacía, quizás necesitaba verla o escuchar de nuevo la manera impasible con la que describía el medallón. La carretera que sube al mirador es un viejo tramo de asfalto rodeado por pinos que se cierran como manos. A esa hora, el viento llevaba consigo un aroma de tierra húmeda. A mitad del camino, su teléfono vibró con un mensaje sin importancia y luego dejó de funcionar por la señal escasa. En su retrovisor, las luces de su propio coche parecían más apagadas de lo normal. El primer signo fue la luz, no una luz intermitente, ni un faro de automóvil, una lámpara suspendida en la noche, blanca y fría, que no obedecía a la topografía. Desde dentro del vehículo, Richard sintió la piel erizarse, como si el aire hubiera adquirido una densidad distinta. El ruido del motor se fue desvaneciendo hasta convertirse en un zumbido sordo. Los árboles, por un instante, se detuvieron en una pose muda. En la radio, una canción que no recordaba se hundió hasta el silencio. Bajó del coche sin pensarlo, con arrebatos de racionalidad y temor entrelazados. La luz se acercó y la forma que emergió de ella no correspondía a la imaginería popular. No había ojos gigantes ni extremidades grotescas. Era una figura de estatura indeterminada, delineada por filamentos de luz que vibraban como cuerdas invisibles. A su alrededor, el aire parecía hacerse más tenue y la gravedad, por una fracción de segundo, cambió de acorde. Richard percibió que el ser no estaba físicamente allí de la forma en que lo entendía, estaba presente como un campo de coherencia, una geometría que hablaba sin desplegar lengua. Antes de que pudiera elaborar pensamiento o palabra, la figura proyectó en su mente una secuencia, no sonidos, sino imágenes y sensaciones que se amoldaban a su capacidad de entender. La telepatía en la narración de la noche fue limpia, directa y sin adornos humanos. Fueron enunciados breves, como un verso que golpea y explica al mismo tiempo. «Mira», dijo la forma sin pronunciar palabra oralmente. «Te mostraré lo que la ciencia no enseña». En la mente de Richard resonó una frase que tenía la fuerza de una orden suave. No sintió miedo en sentido primario, sintió una curiosidad primitiva,
la clase de asombro que lo había hecho dedicarse a la ciencia. La figura no obligó ni intimidó, ofreció una ventana. Y, frente a la posibilidad de lo desconocido, el profesor que había armado su vida sobre el método científico reaccionó como muchos científicos, con una mezcla de incredulidad y el deseo de observar lo observable. La experiencia que se abrió ante él no fue una escena cinematográfica sin fisuras, fue una muestra, un esbozo. La luz lo elevó, no violentamente, sino como quien toma la mano de un visitante y lo guía por un museo. El paisaje se plegó en torno a dos líneas, una clara, compuesta de fósiles, huesos y mapas genéticos, otra, más tenue pero luminosa, que no se apoyaba en materia sino en lo que la figura llamó matriz de conciencia. En su mente se formó la imagen de dos trazos paralelos. Abajo, la historia corporal que él había enseñado toda la vida. Arriba, una línea dorada que parecía existir antes de la primera célula. Richard oyó, como si una voz lo confirmara, nombres e imágenes que pertenecían a sus años de investigación, cámbrico, sinapsis, selección, pero dispuestos en un orden que invitaba a releer la relación entre estructura y sujeto. La figura proyectó ejemplos que hablaban de continuidad y de interfaz. Canciones que continúan después de que un reproductor se rompe, patrones que reaparecen en objetos aparentemente no relacionados, la sensación de que la conciencia sigue una lógica separada de la del cuerpo. A pesar de la tensión extraordinaria del momento, la mente de Richard trabajaba con precisión. Catalogó, comparó, buscó fallas en la presentación. Preguntó internamente si aquello podía ser una alucinación hipnagógica, un síntoma neurológico desencadenado por la adrenalina. La figura, en respuesta, no ofreció testimonios religiosos ni promesas, ofreció analogías y datos que, según su manera de comunicarse, debían ser contemplados. No es una negación de la evolución, transmitió la figura. Mira la línea de abajo. Observa la paciencia de la materia. Ahora, mira la línea de arriba. No la verás en sedimentos ni en genes, pero la encontrarás en la estructura de cómo las conciencias se conectan a la vida. Mientras las palabras o la traducción de imágenes a palabra en su mente se dibujaban, en Richard se instaló una calma extraña, la de quien asiste a un problema que puede ser abordado con la razón, aunque la materia del problema supere la instrumentación habitual. Pensó en las analogías que había leído, receptor y transmisión, pianista y piano. La figura proyectó una visión que parecía un concierto. El cuerpo era la tecla y la conciencia la nota. El instrumento no explica la melodía en su totalidad, solo facilita su manifestación.
En la narrativa de la noche, la figura habló también de un archivo de experiencias, de registros que no se encuentran en huesos, sino en informaciones que cruzan tradiciones y anomalías. Mencionó, sin nombrarlo como verdad absoluta, que existen casos documentados de memorias que desafían reconocimiento biológico y estudios compilados por investigadores que, a lo largo del tiempo, apuntan a patrones. La alusión fue precisa. Casos verificados, dijo la proyección. Y Richard, con su instinto de registrador, entendió que aquello exigía verificación independiente, cotejar con expedientes, consultar fuentes. Nada en la experiencia lo empujó hacia creencias inmediatas. Todo lo que vio lo desafió a extender su método. Cuando la luz descendió y lo devolvió a la quietud de la carretera, la noche parecía haberse desordenado en el tiempo. El coche seguía allí, intacto. Su pulso había dejado de ser un martillo furioso para ser un metrónomo cansado. No había huellas de la figura en el asfalto. Sin embargo, Richard no volvió a su antiguo silencio. La experiencia, en vez de aplastar la duda, la organizó. Había dos líneas, física, conciencia, y una invitación a investigarlas en paralelo. La mañana siguiente fue un mosaico de decisiones pequeñas y sumamente difíciles: publicar o guardar, contar a colegas o seguir en secreto, revisar expedientes o entregarse al escepticismo. Richard eligió la discreción institucional. Pero, a diferencia de otras noches de lectura, su cuaderno ya no contenía únicamente referencias académicas. Al lado de notas sobre genética aparecieron esquemas rudimentarios, una línea azul que ascendía como árbol de la vida y por encima una línea dorada que conectaba puntos etiquetados con palabras: memoria, intención, preexistencia, palabras que sonaban peligrosas en un aula de ciencias, pero que, en su cuaderno, eran mapas de una hipótesis que requería ser testeada con cuidado. En el laboratorio, sus manos seguían igual al manipular pipetas. En la pizarra, sus trazos seguían ordenados. Pero las conversaciones se volvieron diferentes. Amanda se acercó una tarde con una pregunta que sonó a confesión. «Profesor, ¿cree usted que hay algo fuera del cuerpo?» Richard, que siempre fue cuidadoso, la miró con honestidad nueva. No ofreció dogmas, ofreció la ruta de la evidencia y la atención asociada a la que había sido llamado por su experiencia. Hay cosas que sugieren, que causan que abramos nuevas preguntas. No sabemos respuestas absolutas, pero podemos investigar con seriedad. La universidad seguía siendo, en muchos sentidos, un pequeño mundo aparte. Dr. Stevens continuaba con sus objeciones públicas. La ciencia no se mezcla con especulaciones metafísicas. Sin embargo, en un encuentro privado, Stevens mostró algo parecido a curiosidad. Si hay patrones consistentes, dijo, lo que quiero ver son datos replicables. Richard entendió que su propio tránsito no era una traición a la ciencia, sino una extensión de la misma. Convertir la anomalía en pregunta susceptible de testeo. No pasó mucho tiempo antes de que, en el silencio de una madrugada, el teléfono de Richard recibiera una llamada anónima. Una voz sin geografía, que parecía hablar desde un lugar intermedio entre la calma y la urgencia, le dio una coordenada. Una pequeña cabaña cerca del antiguo observatorio, a la hora en que la niebla suele bajar. No era una citación amenazante, parecía una mano que empujaba suavemente hacia el siguiente cuadro del rompecabezas. Richard, que ahora aceptaba la posibilidad de que la curiosidad podía ser método, fue. La cabaña estaba construida con tablas que habían visto muchas estaciones. Adentro, la luz era cálida. En la mesa, además de tazas vacías, había recortes de artículos científicos y un mapa con marcas sobre casos de NDE y recuerdos de vidas pasadas. En una esquina, una pila de impresiones que hablaban de Ian Stevenson y de su trabajo compilatorio. No había explicaciones, solo una invitación tácita. Si quieres entender, estudia los casos. Nadie esperaba que Richard abandonara su escepticismo, se esperaba que lo pusiera a trabajar. Salió de la cabaña con más preguntas, con una lista de nombres para contactar, con la sensación de que el mundo había abierto una veta que su método debía explorar.
En ese tramo de su vida, el conflicto dejó de ser un drama público y se volvió una investigación íntima. Analizar lo que sus sentidos habían captado, confrontarlo con datos y mantener la honestidad epistemológica. Era un trabajo paciente, difícil, con la prueba constante de la duda como compañera. Y sin embargo, había una línea que se resistía a cualquier contabilidad: la experiencia directa con la figura de luz. Ese encuentro, que había comenzado como una anomalía en una carretera de montaña, no podía medirse con fósiles ni con gráficos. Era una experiencia que le pedía a Richard no una creencia, sino una extensión de la curiosidad científica. Verificar si la matriz que la figura mostraba coincidía con patrones observables en relatos bien documentados. Era, eso entendió, un desafío a su profesión: ampliar las preguntas sin renunciar a la exigencia de evidencia. Cuando, semanas después, volvió a encontrarse con Amanda en el laboratorio para revisar materiales y protocolos de posible estudio, ella le habló con la naturalidad de quien cree que la ciencia puede y debe interrogárselo todo. ¿Y si la conciencia es un campo?, preguntó. Richard repitió la analogía que la figura le había ofrecido, sin avanzar en dogma. Podría ser una dimensión que interactúa con el cuerpo como lo hace la acústica con la arquitectura. No sabemos su naturaleza última, pero podemos intentar delinear su forma. Esa era la disciplina de su nueva vida: mantener la humildad del método mientras se permitía la amplitud de la hipótesis. No había conversión ni entrega mística. Había una continuidad del mismo impulso que lo había llevado a estudiar la evolución: expandir lo conocido por medio de preguntas que respetaran la evidencia. La noche en que volvió a ocurrir algo extraordinario, Richard conducía solo por la misma carretera. Llevaba consigo el cuaderno de notas, una linterna y la convicción de que, si algo se repetía, debía ser registrado con precisión. El aire olía a pino. La luna, aquilatada, dejaba un brillo pálido sobre el asfalto. Esta vez no hubo sorpresa febril cuando la luz apareció. Fue más bien como si la cumbre de una música conocida volviera a tocar una nota que esperaba desde hace tiempo. La luz lo elevó con la misma suavidad que la primera vez, y la figura apareció igual, sin dramatismo, con claridad pedagógica. Pero algo había cambiado en la interacción. Richard se sentía preparado para sostener la información, para ser interrogado. La figura trasladó imágenes de nuevo, esta vez con una sintaxis más compleja. La evolución comprimida como una secuencia visible y, superpuesta, una especie de arquitectura de conciencias que esperaban, se alineaban y se encajaban en cuerpos proclives. «Te mostraré», dijo la figura, con esa voz que no es voz, la historia que ya conoces y la otra que te falta. Cuando el proyector mental empezó a desplegar fragmentos, pulsos primordiales, células que se multiplican, un pulso que se vuelve tejido y luego marcha hacia formas cada vez más complejas, Richard sintió la vieja emoción de ver por primera vez un fósil revelando un detalle oculto. Pero al mismo tiempo, la línea dorada se hizo presente. Puntos de luz que se engarzaban en cuerpos como piezas que no nacen con el cuerpo, sino que lo atraviesan y lo habitan según un ritmo que la biología por sí sola no explica. Justo en el instante en que la imagen intentó articular la relación precisa entre esos dos trazos, cómo, cuándo y por qué una conciencia elige o entra en un cuerpo, la narrativa detuvo su avance. La figura comprimió la secuencia y le ofreció a Richard, en una última estocada de claridad, una sentencia que parecía tanto revelación como desafío. «No busco convertir», transmitió la figura, «solo mostrar, comprenderás por ti mismo». La frase quedó flotando cuando la luz descendió. Richard regresó a la carretera con el cuaderno frío entre las manos, con la sensación de que el mundo académico y el mundo que había empezado a entrever ya no encajaban sin tensión. Sabía que la siguiente etapa requeriría rigor mayor, registros, testimonios, comprobaciones. Sabía también que aquello que había visto no se acomodaba con facilidad a la maquinaria habitual de la ciencia. Y, sin embargo, no era una invitación al abandono. Era un desafío, a la ampliación.
Se detuvo a orillas de la carretera, apoyó la frente contra el volante y respiró. Afuera, la noche continuó. Dentro, su mente volvió a la imagen de la línea dorada. Recordó la voz de Sarah describiendo colores y un medallón. Recordó los recortes sobre casos recogidos por Stevenson y la firmeza con que ciertos médicos describían lucidez terminal. Todo eso formaba un corpus que empezaba a sugerir una hipótesis coherente: que la historia del cuerpo y la historia de la conciencia podían leerse en paralelo, como dos partituras que, juntas, forman una sinfonía más amplia. Al bajarse del coche, tomó una decisión práctica: documentar todo. No iba a publicar un manifiesto ni a afirmar verdades. Iba a trazar un camino de investigación que respetara la metodología y la dificultad del tema. En el dorso de una página de su cuaderno escribió: evolución física igual línea inferior, matriz de conciencia igual línea superior, buscar patrones, no certidumbres. Fue la promesa de un científico que, sin renunciar a su formación, aceptaba la humildad de no tener respuestas inmediatas. La historia, en ese punto, no estaba cerrada. Había una figura que ofrecía una visión, una hija que narraba detalles verificables, colegas escépticos y estudiantes curiosos. Había además una sensación creciente de que lo que había sido un incidente aislado era el inicio de una investigación que podría reconfigurar preguntas que la ciencia había formulado desde Darwin hasta hoy. Y, mientras Richard guardaba el cuaderno, una última idea lo atravesó. Si la conciencia existe en alguna forma previa o paralela, entonces las implicaciones éticas y existenciales no serían solo materia de filosofía, sino de cómo vivimos, enseñamos y morimos. Antes de continuar, si te interesa seguir explorando historias que entrelazan ciencia y misterio, suscríbete. Este relato no busca respuestas fáciles, sino acompañarte en la pregunta. Aún así, la revelación no había sido completa. La figura había prometido mostrar la correlación entre ambas líneas, pero no había entregado las claves finales. Richard entendió que el siguiente paso era no solo interno, sino público: cómo presentar lo que había visto sin traicionar la razón ni la compasión por el dolor real que había en el origen, el accidente de su hija. Equilibrio y rigor serían la brújula. Cuando regresó a casa, Sarah lo esperaba en la cocina con una taza de té. Sus ojos tenían una claridad que a Richard le resultó a la vez familiar y extraña. No habló de la noche, prefirió preguntar por un detalle del cuaderno. Conversaron sin prisa, como si ambos reconocieran que algo en la familia había cambiado. Ya no bastaba el silencio. Había que nombrar la investigación, aceptar su incomodidad y, quizás, compartirla con alguien de confianza. En los días que siguieron, Richard comenzó a preparar un protocolo básico: entrevistar a sujetos que hubieran pasado por NDE, cotejar informes médicos con relatos, buscar coincidencias en detalles verificables. Se reunió en secreto con Amanda para delinear una metodología que pudiera sostenerse ante ojos críticos. Amanda, con la energía que la juventud da cuando se siente al borde de un descubrimiento, elaboró un diagrama que Richard aceptó con gratitud: variables, controles, criterios de verificación. Mientras tanto, la comunidad académica permanecía en su rutina. Dr. Stevens comentó en voz alta, en un seminario, que las afirmaciones extraordinarias requerían pruebas extraordinarias. Richard no protestó. Esa era, en última instancia, su misma máxima. La diferencia era que ahora la exigencia de prueba implicaba mover los límites metodológicos, no abandonarlos. Verificar anécdotas con expedientes, localizar testigos y buscar coincidencias improbables se convirtieron en la labor que asignó a sí mismo. Pero la noche volvió a llamar. En una de esas jornadas filmadas por la luz de su escritorio, sin que Richard lo esperara, el zumbido en el teléfono anunció otra cita. Una marca en un mapa, otra cabaña, un nombre sin firma. No eran amenazas, eran hilos que prometían llevar más lejos la trama. Richard tomó el cuaderno y, con la misma mezcla de inquietud y rigor que lo había acompañado desde la universidad, se preparó para seguir el rastro. Sabía que lo que venía no sería simple recopilación.
La figura había enseñado algo que, de confirmarse en parte, implicaría repensar no la evolución, sino el lugar de la experiencia consciente en ella. Cuando llegó al punto de encuentro, la noche ya tenía ese color de espera que precede la revelación. La luz apareció, cálida y paciente. La figura se materializó y por primera vez su comunicación fue aún más directa, casi urgente. «Te mostraré», dijo, «las dos líneas en acción. Observa con cuidado, no para destruir tu método, sino para ampliarlo». Y en ese exacto momento, la imagen empezó a desplegarse de manera más intensa que nunca, y el relato se inclinó hacia aquello que había prometido explicar: la relación entre la anatomía evolutiva y la trayectoria de la conciencia. Entonces, antes de que la explicación se completara, la escena se abrió en un umbral que exigía pruebas, documentos y encuentros que todavía no estaban listos. La investigación debía comenzar a hablar con el mundo, y Richard debía elegir cómo hacerlo sin traicionar a la ciencia ni a la subjetividad de los que habían sufrido. La puerta hacia la verdad estaba entreabierta, lo que quedaba era cruzarla. La puerta hacia la verdad estaba entreabierta, lo que quedaba era cruzarla. Los meses que siguieron fueron una serie de aperturas y cierres, como un laboratorio donde cada experimento exigía disponer variables, controlar el sesgo y, sobre todo, resistir la tentación de rellenar huecos con conclusiones apresuradas. Richard se movía entre dos mundos. Por la mañana dictaba seminarios sobre selección y deriva genética. Por la tarde entrevistaba a testigos, pedía historiales médicos y viajaba a pueblos lejanos para documentar relatos que, a primera vista, parecían simples anécdotas, pero que, al enlazarse, comenzaban a formar patrones que no podían ser ignorados. Uno de esos patrones apareció en 3 casos de NDE que Richard y Amanda cotejaron. Personas que, clínicamente declaradas con paro cardíaco, describían con precisión escenas que ocurrieron mientras su cuerpo estaba clínicamente inactivo. Detalles de conversaciones entre médicos, objetos en salas cerradas, gestos íntimos de familiares que luego fueron verificados. En uno de esos relatos, una enfermera recordó que antes de la reanimación, un paciente señaló con la mirada hacia la ventilación del techo y describió un panel de control que, según el enfermero, estaba cubierto por una lámina durante el procedimiento. El paciente relató la textura del plástico y el sonido amortiguado que, tras la recuperación, coincidió con el testimonio del enfermero. No era una prueba definitiva, pero sí un ejemplo concreto de coincidencia que escapaba a explicaciones triviales. Richard empezó a documentar estas coincidencias con la rigurosidad de quien arma un caso. Fechas, nombres, registros hospitalarios, testigos. Cada expediente era un tesoro frágil cuya validez dependía de la precisión en el registro y del contraste con hipótesis alternativas. Amanda demostró ser invaluable. Su manejo de bases de datos y su capacidad para detectar patrones estadísticos permitieron algo que, en las primeras noches de angustia, parecía imposible: convertir asombro en trabajo reproducible. Al mismo tiempo, la vida académica no perdonó la novedad. El periódico local publicó una nota de rumor sobre las investigaciones privadas de Richard. Las redes sociales convirtieron el rumor en rumorología. La frase «profesor que habla de vida después de la muerte» apareció en titulares sensacionalistas. Dr. Stevens no desaprovechó el tropiezo. En una reunión de facultad, planteó, con su habitual mezcla de severidad y cortesía, la posibilidad de que la reputación de la universidad quedara comprometida si se permitía que una línea de investigación no verificada fuera presentada como ciencia. Richard aceptó la crítica pública con serenidad. La presión no lo amedrentó, la afianzó. Su respuesta fue doble: reforzar la metodología y devolver al público y a sus colegas lo que más buscaban los científicos: datos y replicabilidad. La primera publicación seria tuvo forma de artículo en un journal de acceso restringido. Un estudio piloto que describía el diseño metodológico para registrar NDEs y coincidencias verificables, sin concluir más allá de lo que las pruebas permitían. Stevens lo interrogó con rigor. ¿Qué alternativa propones si no hay mecanismo claro?
Richard respondió que la alternativa no era renunciar a la investigación, sino diseñarla mejor. Buscar correlatos, probar hipótesis nulas, colaborar con campus que hasta entonces habían estado distanciados. No ofreció respuestas místicas, ofreció un programa de investigación. La repercusión posterior fue mixta pero crucial. Varios grupos se mostraron interesados en replicar protocolos y algunos medios académicos destacaron la humildad del planteamiento. Para Richard, la victoria no fue el aplauso, sino la apertura de canales colaborativos. Había conseguido que su propuesta, por más inusual que pareciera, se discutiera en términos científicos y no solo sensacionalistas. En lo personal, la transformación fue más lenta y más profunda. Sarah, cuya recuperación física avanzaba con terapias y con una nueva calma en el ánimo, se convirtió en la compañía que suavizaba el tránsito de Richard. No hubo discursos épicos entre padre e hija, hubo cenas en las que compartieron silencio, lecturas y la decisión de vivir con una curiosidad que no se convertía en ansia. La familia, antes contenida, fue encontrando nuevas maneras de hablar sobre lo que habían vivido, sin perder el respeto por la incertidumbre. La comunidad universitaria, con el tiempo, mostró señales de adaptación. Algunos estudiantes organizaron un club interdisciplinario, donde biólogos, estudiantes de filosofía y jóvenes investigadores en neurociencia discutían lecturas y propusieron proyectos. Dr. Stevens, en privado, dejó caer en una conversación la frase que para Richard fue casi un homenaje. Si algo puede ser replicado con rigor, entonces merece ser estudiado. No era un abrazo, pero sí un reconocimiento de que la ciencia, cuando se enfrenta a lo extraño, no debe ritualmente expulsar lo incómodo, sino someterlo a prueba. A medida que la investigación prosperaba, la figura luminosa volvió en momentos que parecía elegir con precisión. No siempre ofrecía revelaciones, muchas veces entregaba indicaciones prácticas, nombres, coordenadas, referencias a archivos olvidados o a investigadores solitarios que habían documentado casos con cuidado. Fue así como Richard, guiado por esos empujes, contactó a un médico jubilado que había compilado durante décadas relatos de lucidez terminal y que aceptó compartir sus notas. Pequeñas piezas emergieron: coincidencias improbables, testimonios con verificación documental, patrones que cruzaban fronteras culturales. Nada de eso implicaba una doctrina. Todo implicaba un cuerpo de datos que sugería la presencia de un fenómeno digno de atención. Con el tiempo, Richard escribió un libro. No fue un tratado académico puro ni una confesión emotiva, fue un híbrido deliberado. Una presentación de la hipótesis dual, la descripción de protocolos de investigación, casos verificados con rigurosidad documental y reflexiones sobre las implicaciones éticas. En su prosa, evitó certezas absolutas y abrazó la incertidumbre responsable. No afirmo que la conciencia sea inmortal, escribió en un capítulo que desarmó a muchos críticos y atrajo a lectores curiosos. Propongo una hipótesis. La experiencia consciente se organiza de una manera que interactúa con los sistemas biológicos. Esa hipótesis exige testeo y respeto por la metodología. La publicación, como era de esperarse, reavivó el debate público. Hubo entrevistas con tono sensacionalista, debates televisados, artículos de opinión que lo ubicaron tanto entre los héroes de la apertura intelectual como entre los herejes metodológicos. Richard aprendió a elegir sus interlocutores. Aceptó charlas en foros que buscaban rigor y declinó aquellas plataformas que prometían afirmaciones dogmáticas. Su objetivo no era ganar fama, sino disciplina en la investigación. En una de sus charlas públicas, ante una audiencia mixta de creyentes, escépticos y curiosos, Richard contó la historia de su hija con sencillez, sin adornos ni apelaciones emotivas. Habló de la figura luminosa de modo descriptivo. En mi experiencia, la figura ofreció una hipótesis y me instó a verificarla. No vine a convertir a nadie, vine a invitar a la investigación. Aplausos y críticas convivieron en la sala. Al final, una mujer mayor se acercó y le dijo, con voz temblorosa: «Gracias por no convertir esto en dogma. Mi marido murió y dejó preguntas. Si alguien quiere estudiar esas preguntas con cuidado, me alegra.
Fueron palabras simples que valieron más que cualquier titular. Mientras tanto, Amanda consolidó su lugar como investigadora autónoma. Estudió patrones de narrativa en relatos de ND y en testimonios de recuerdos de vidas previas, y propuso modelos estadísticos que permitían descartar explicaciones triviales. Sus métodos fueron replicados por un equipo extranjero que obtuvo resultados compatibles, no idénticos, pero sí lo bastante consistentes para justificar más financiamiento. Fue la confirmación de que la investigación ya no dependía exclusivamente de la personalidad de Richard, había creación de comunidad científica. Aún así, la figura luminosa mantenía un halo de misterio. En uno de los últimos encuentros que Richard relata en su libro, relato que no busca dogmatizar sino trazar una trayectoria, la proyección mental fue breve y clara. No he venido a dar todas las respuestas. He venido a ampliar la pregunta. Fueron 7 palabras que, para un académico, sonaron a mandato metodológico. Ampliar sin renunciar a la crítica. Explorar sin ceder a la seducción de lo cómodo. Las implicaciones éticas que surgieron de la hipótesis dual ocuparon un capítulo destacado en su libro y en sus conferencias. Si la conciencia persiste o interactúa con la vida de un modo anterior al cuerpo, entonces la manera en que concebimos la muerte, la educación y la responsabilidad intergeneracional se transforma. No se trataba de predicar una doctrina, sino de plantear preguntas prácticas. ¿Cómo cuidamos a quienes están al borde de la muerte si sus relatos aportan información clínica verificable? ¿Qué significa para la ética reproductiva la idea de que una conciencia podría preferir determinados vehículos biológicos? Richard se detenía en cada pregunta con cautela. A excepción de medidas concretas y experimentos, evitaba especular en el vacío. Su meta era siempre empujar a diseñar protocolos que pudieran aportar respuestas operativas, no catecismos. El cambio personal fue evidente. Richard seguía siendo escéptico en lo fundamental, pero había sustituido la certeza fría por una curiosidad comprometida. En su trato con estudiantes ya no había la rigidez defensiva que una vez lo caracterizó. En su voz se mezclaban la humildad científica y una serenidad que provenía de mirar la vida con otra lente. Sarah, cada día más recuperada, volvió a pintar. Sus obras incorporaron motivos nuevos, líneas doradas que atraviesan paisajes terrestres, figuras que parecen flotar en espacios intermedios. No eran ilustraciones dogmáticas, eran intentos de narrar aquello que había visto con la delicadeza de quien sabe que las imágenes pueden sugerir sin imponer. La comunidad científica, por su parte, no se homogeneizó. Hubo quienes continuaron criticando la apertura de Richard, otros, en cambio, se acercaron con proyectos serios. Se formaron consorcios internacionales para estudiar estados límite de conciencia, con protocolos estandarizados. Richard colaboró con equipos que realizaron registros EEG en situaciones controladas y con antropólogos que recolectaron relatos interculturales. Lo que emergió fue, primero, una arquitectura de investigación, después, una comprensión más matizada de los límites del conocimiento. Un acontecimiento marcó simbólicamente la nueva etapa. En una mesa redonda sobre ciencia y espiritualidad, convocada por una universidad de prestigio, se presentó un panel intergeneracional compuesto por biólogos, neurólogos, filósofos y representantes de tradiciones espirituales. No para dirimir qué era verdadero en sentido absoluto, sino para discutir métodos y ética. Allí, Dr. Stevens pronunció una frase que muchos consideraron un punto de inflexión. Si aceptamos que la ciencia es un método para reducir la incertidumbre, entonces debemos permitir que investiguemos aquello que aumenta nuestra incertidumbre, siempre con rigor. Fue una concordancia práctica más que una conversión profunda, pero para Richard significó que la antena científica, lenta, prudente, empezaba a sintonizar la frecuencia de preguntas más amplias. La figura luminosa, por su parte, fue desapareciendo con la misma mesura con que había aparecido. Menos apariciones, más indicaciones para la comunidad científica. En su última comunicación notable, la proyección transmitió una idea que Richard recogió y compartió sin solemnidad. No esperes respuestas únicas, aprende a habitar la pregunta. Fue un cierre que no cerraba, una invitación a continuar, a formar métodos y redes que supiesen sostener lo extraordinario sin caer en la indulgencia.
Al cerrar el ciclo que empezó en la carretera aquella noche, Richard entendió que la revelación no consistía en un único descubrimiento que demoliera paradigmas, sino en abrir un camino donde ciencia y experiencia pudieran encontrarse sin elegir la aniquilación mutua. Mantuvo la enseñanza de Darwin en su lugar, pero la completó con una postura metodológica nueva. Estudiar la conciencia con la misma seriedad empírica con la que se examina un fósil. Respetar la duda, pero no dejar de interrogar. Las últimas páginas de su libro son un ejercicio de sobriedad y una invitación. Invita a que la comunidad científica trabaje con protocolos que respeten el rigor, a que los profesionales de la salud tomen en serio relatos verificables de pacientes sin dejar de aplicar tratamientos basados en evidencia, a que las sociedades reflexionen sobre la muerte como tránsito posible, sin romantizarla ni instrumentalizarla, y, por encima de todo, pide humildad. ¿Qué significa esto para ti, para quien escucha esta historia? Significa, en primer lugar, una llamada a la curiosidad responsable. No adoptar convicciones por efectos dramáticos, pero tampoco despreciar relatos que, compilados con cuidado, pueden abrir preguntas válidas. Significa comprender que la ciencia no es una religión que dicta verdades inmutables. Es una herramienta que, si se usa con honestidad, permite ampliar el mapa de lo que podemos saber. Y significa, quizá, acercarse a la vida con una mezcla de respeto por lo tangible y apertura a lo que la experiencia directa, cuando está bien documentada, nos invita a considerar. Richard siguió enseñando. Sus clases se volvieron para algunos un ejemplo de cómo una mente férrea puede dialogar con el misterio sin traicionar el método. Amanda continuó su carrera, publicando trabajos y formando jóvenes investigadores. Dr. Stevens siguió siendo crítico, pero redujo el tono triunfalista. Sara, en su taller, creó obras que hablaban de tránsito y de continuidad, y que algunas veces llevaron a espectadores a llorar por el reconocimiento de algo que ellos también habían sentido. La figura luminosa se convirtió en un episodio que no se proclamaba como doctrina, sino como catalizador de una investigación que, en la ficción que te cuento, empezó a dar frutos y a abrir preguntas responsables. En el final narrativo persiste un matiz importante. Ni Richard ni su comunidad proclamaron haber encontrado la verdad última. Encontraron, sin embargo, una manera de integrar experiencia y método, de no elevar la anécdota a dogma ni de sepultar la evidencia anecdótica sin analizarla. Ese equilibrio, frágil y poderoso, fue la lección más importante. La revelación del visitante quizá no consistió en entregar certezas, sino en instar a la ciencia a reconocer que algunas preguntas requieren instrumentos nuevos y mayor humildad epistemológica. Si esta historia te despertó inquietud o te resonó de algún modo, te invito a compartir tu experiencia en los comentarios. Relatos personales, preguntas específicas o dudas que te gustaría que la investigación abordara. Si quieres profundizar en las referencias y en los protocolos que Richard y su equipo propusieron, revisa el ebook que hemos dejado en el primer comentario fijado, con bibliografía y enlaces a trabajos sobre NDEs, estudios de Ian Stevenson y artículos sobre plasticidad cerebral y metodologías propuestas. No ofrezco certezas, solo un mapa para preguntarnos juntos. Al final, la invitación que dejó la figura luminosa fue simple y exigente: ampliar la pregunta sin sacrificar el rigor. Si decides acompañar este intento, recuerda que la honestidad intelectual, más que la certeza emotiva, es la brújula que permitirá que, tal vez, descubramos algo que cambie nuestra manera de vivir y de morir. Comparte esta historia con alguien que, como tú, esté dispuesto a mirar la duda como inicio de investigación y no como derrota.